Bueno, listo. Bueno, muy buenos días. Les agradecemos a todos estar aquí presentes y les damos una cordial bienvenida en nombre de la Cámara de Comercio Colomboamericana y su directora ejecutiva Victoria Ibáñez a esta charla que nos va a dictar hoy Isquia Boom, denominada Cómo mantener la cultura organizacional en la nueva normalidad. Isquia es maestra en desarrollo organizacional y cambio de la UDEM de Monterrey, especialista en gerencia de gestión del talento humano, con certificación en Change Management Practitioner del Instituto Europeo de Posgrado y Organizational Development Practitioner certificado por Change América Colombia, con más de 15 años de experiencia en cargos estratégicos, implementando proyectos de cultura, fidelización del talento, marca empleador y comunicación interna. Y actualmente es directora de gestión humana de nuestro afiliado de la Clínica Puerto Azul. Entonces, Isquia, muchísimas gracias por estar aquí presente en este evento y por acompañarnos en este día de hoy. Ya es toda tuya tu presentación. Muchísimas gracias, Catherine. Muchísimas gracias a Ancha por hacerme esta invitación. De verdad que estos espacios son maravillosos y son muy importantes para la construcción de aprendizaje organizacional. Así que estoy eternamente agradecida con ustedes. Voy a compartir una presentación, ya la tengo acá. Antes de comenzar, pues también quiero darle agradecimiento y un aplauso sincero a todas las personas que nos están acompañando. De verdad que para mí es sumamente importante que saquen este espacio, valoro muchísimo y espero que esta conversación, porque no quiero que sea tan magistral a pesar de que yo soy la que voy a hablar, me gustaría que fueran haciendo preguntas, las fueran anotando y si es posible, Catherine, al final sacamos unos 10 minuticos, ¿te parece? Para Claro que poder sí. respondiendo Claro que preguntas, sí. inquietudes de nuestra Así es. audiencia. Y de igual forma tienen el chat, pueden ir escribiendo las preguntas y al final pues podemos interactuar para que Isquia le resuelva todas sus dudas. Entonces, Isquia, te Muy bien, dejamos. muchas gracias. Listo, ok. La pantalla me confirma si se ve bien, por Sí, favor. está muy bien, se ve todo Bueno, correcto. bueno, muy bien. Este conversatorio le hemos llamado ¿Cómo mantener la cultura organizacional en la nueva normalidad? Pues básicamente es una pregunta que muchos de nosotros que estamos no solamente en las áreas de gestión humana, sino en áreas gerenciales o que tienen algún involucramiento en el alineamiento estratégico de las empresas, nos hemos hecho a menudo durante este proceso tan duro que hemos pasado de pandemia, ¿verdad? Particularmente, pues quiero contarles la experiencia personal, pues la mayoría de ustedes saben y bueno, también lo presentamos al principio de mi perfil. Yo actualmente trabajo en Clínica Puerto Azul, como entenderán, como sabrán, pues bueno, sector salud ha sido uno de los sectores que nos ha tocado estar en el frente de batalla, que nos ha tocado estar, como quien dice, con la camiseta muy puesta para atender a las personas que han sido víctimas del COVID, ya sea víctimas no mortales, hospitalizadas, e incluso lastimosamente víctimas mortales. Ha sido muy duro, este fue un proceso, yo he pensado que esto ha sido como una cebolla que ha tenido varias capas y que en el fondo había mucho miedo porque no sabíamos cuál era el contenido del centro de esa cebolla. La primera capa fue de mucha incertidumbre, ¿verdad? Una enfermedad desconocida para muchos. Pensamos que no iba a llegar bueno, a Colombia, localmente a Barranquilla. Lo veíamos muy distante, como generalmente pasa
con otra clase de enfermedades que solamente escuchamos en las noticias, pero esta vez fue diferente. Esta vez llegó muy rápido y llegó con una mortalidad demasiado alta. Nosotros como organización, como digamos, cultura organizacional, la verdad, hemos afrontado un reto muy grande. Esa primera fase, como le llamo, de la cebolla, ese primer nivel, fue muy duro porque por parte de nuestros colaboradores, evidentemente, había mucho miedo por el ambiente hospitalario en el que vivimos, pero bueno, se fue superando poco a poco. Tuvimos, pues sí, tuvimos empleados tanto de áreas asistenciales como administrativas contagiados. Afortunadamente no tuvimos ningún caso de pérdida fatal. Sin embargo, es importante decirles que durante ese periodo de mucho miedo, el acompañamiento que hicimos como organización a través de nuestros líderes, a través de campañas dirigidas a atender las necesidades psicosociales, ha sido fundamental. Y quiero decirles también que los mayores casos de contagio no se dieron dentro de la clínica. Nosotros pudimos hacer un seguimiento de muchos casos, de todos hicimos seguimiento, pero identificamos que el 80% de los casos se determinaron por el círculo social cercano de los empleados, es decir, su familia o sus amigos o, bueno, relaciones cercanas. Entonces es un poco paradójico porque diríamos, si es institución de salud, como el 80% de los que se contagiaron no lo hicieron pues, en el ambiente hospitalario. Sorpresa lo que les estoy contando, pero así es. ¿Por qué? Porque en el ambiente hospitalario en el que nosotros estamos hay muchísima más protección que cuando estás por fuera. Tenemos unos protocolos de bioseguridad sumamente estrictos con el personal y eso hace que ellos se protejan más cuando entran a la clínica, más no tenemos control de pronto cuando ellos están por fuera. Pero bueno, ya atravesamos esa etapa, en este momento estamos en un punto diferente. Pero ¿por qué les hago referencia a esta historia? ¿Por qué les cuento un poquito lo que nos ocurrió? Porque la clínica Puerto Azul, a pesar de ser una clínica nueva, tenemos 7 años cumplidos de haber abierto nuestras puertas a los pacientes. Ha sido una clínica, o es una clínica que tiene una cultura organizacional, digamos que de mensajes o con un enfoque mucho hacia la flexibilidad y hacia la adaptación. Y eso nos sirvió muchísimo en este momento para poder atravesar de una manera más fácil por lo que estábamos viviendo, ¿verdad? Pero desafortunadamente no todas las empresas tienen una cultura organizacional como esta. Lo primero que quiero mencionarles es el significado de cultura. En mis años de experiencia, siempre cuando se habla de cultura organizacional, se tiene un poco como la sensación de misterio. Se siente que es algo extraño, algo que no lo puedes ver y que por lo tanto está como el viento allí, lo sientes, pero no lo ves, no es visible hasta el ojo humano, ¿verdad? Y entonces eso causa mucho temor, sobre todo a la alta gerencia, el temor es en el sentido de invertir recursos o designar un presupuesto para poder hacer diagnósticos de cultura organizacional o para poder implementar algún tipo de acción que te lleve a construir o a fortalecer una cultura específica dentro de la organización. Esas son las sensaciones, las emociones que yo siento frente a la cultura. Pero la realidad es que la cultura organizacional, evidentemente, aunque no se vea, existe siempre, ¿verdad? Siempre existe, aunque una persona esté dentro de 4 paredes o dentro de un espacio físico, allí hay una cultura porque hay unos comportamientos. Igual, en este tiempo, aunque no estemos todos físicamente en un espacio, también hay una cultura organizacional. Este es mi concepto personal. Yo les estoy diciendo que cultura organizacional es una fuerza invisible, y lo digo precisamente porque no es algo tangible que tú puedas tocar o tener en las manos o que puedas verlo,
pero existe. Y la cultura organizacional, dentro de ese concepto de fuerza invisible, nos guía o guía los comportamientos en el ambiente empresarial, organizacional, y genera una cultura, perdón, y genera una identidad única, genera un ADN, es como la huella digital de la organización. Ese es, digamos, si quisiéramos hacer una metáfora, podría ser un buen sentido, que la cultura organizacional es la huella digital, es una huella digital. También es importante decirlo que cultura organizacional es diferente a clima. Clima organizacional, si hacemos una metáfora con una persona, el clima puede ser la personalidad, un estado de ánimo, y la cultura es la personalidad. Entonces el clima un día puede ser, como es un estado de ánimo, una emoción positiva, una emoción negativa, depende por lo que la organización esté pasando en ese momento. Por el contrario, la cultura organizacional es algo mucho más profundo, algo que se encuentra en el alma de la organización y tiene que ver con cómo pensamos, tiene que ver con cómo actuamos, sobre todo cuando no nos están mirando. Porque es fácil cuando nos están observando, sea quien sea, actuar de una manera. Pero la verdadera cultura, la verdadera identidad de la organización es la que aparece cuando nadie te observa, es la que te permite tomar una decisión o es la que te permite actuar de cierta manera. Esa es la verdadera cultura organizacional. Pero ¿qué pasa con esa cultura en tiempos de pandemia? ¿O qué pasa con esa nueva cultura en esta nueva normalidad? Les voy a mostrar un poco qué dicen las encuestas. Traje 2 encuestas de empresas muy importantes a nivel mundial. Una de ellas es Deloitte. Y estas encuestas, aquí les coloco la fuente debajo, son encuestas muy recientes que se hacen a partir del momento histórico que está viviendo la humanidad frente a la pandemia del COVID. Entonces, en ella vamos a observar del lado izquierdo de sus pantallas, donde dice porcentaje operando en teletrabajo hoy, y voy a hacer un zoom allí porque lo que queremos es mirar cómo ha cambiado o cómo han cambiado las organizaciones en este nuevo contexto, ¿verdad? Y cómo eso nos está afectando a la cultura y qué debemos hacer para que la afectación sea positiva y no negativa. Entonces, en ese orden de ideas, esta encuesta, solamente traje un extracto, responde específicamente esta pregunta. ¿Qué porcentaje de sus colaboradores están trabajando actualmente en modo teletrabajo por la crisis del coronavirus? ¿Ok? Como es una encuesta que se hace a nivel Latinoamérica, se habla de teletrabajo, pero finalmente se entiende que es el trabajo remoto, que para nuestra legislación podría ser o teletrabajo o podría ser home office. Entonces, las empresas responden, en este caso, solamente se está colocando en la pieza empresas que indican que sus colaboradores están en teletrabajo o en trabajo remoto. El 39% de las empresas que respondieron que efectivamente están en trabajo remoto dicen que más del 50% de sus colaboradores están en esta modalidad. El 23% que respondieron dicen que entre el 21 y el 50% de sus colaboradores están en trabajo remoto. El 16% restante que respondieron dicen que entre el 1 y el 20% están en trabajo remoto. El 100%, el 21% adicional dice que el 100% de sus colaboradores están en trabajo remoto. Y bueno, hay un 1% ahí que no suma mucho, que es siempre en las encuestas aquel que no sabe y no responde. Si nos vamos a la pieza que está del lado derecho, teletrabajo previo al coronavirus, fíjense la gran diferencia. Fíjense que el 63% del total de las empresas que respondieron la encuesta dicen que sus empleados antes de la pandemia no estaban en trabajo remoto. Entonces, fíjense el impacto tan impresionante que ha tenido
el tema del COVID en la forma en que trabajamos, sobre todo en el tema de los espacios físicos. Ya no estamos en oficinas cerradas, sino que ahora nuestro trabajo para esta respuesta, para esta encuesta, ha aumentado muchísimo desde otros lugares diferentes a la oficina bajo esa normalidad, ¿verdad? Fíjense que les traje también esta pregunta, estos resultados, que hablan acerca de cómo ve la empresa. Sirven para la oficina. Paga lo que resta. Nos Lo colaboran, que por resta favor. 65. Hay Está alguien, bien, papi, porque son de floro. Nos colaboran, por favor, con los micrófonos. hay alguien que se le abrió el micrófono. Sí, ya lo voy a cerrar acá. Listo, muchas gracias. Listo. Fuerte. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Bueno, seguimos. Entonces, fíjense que en esta pieza que están viendo en pantalla, lo que quise fue mostrarle el sentimiento, la emoción de las empresas frente a la experiencia del colaborador, si lo estamos viendo como empresa, ¿verdad?, en el modo teletrabajo, y a la experiencia del empleado en el modo teletrabajo. Entonces, lo que ustedes van a ver en este momento en color verde es lo que dice la empresa, y lo que ven en color gris, grisáceo, es lo que dice el empleado. Entonces, ¿qué tan buena es la experiencia o cómo es la experiencia frente al trabajo remoto? Entonces, si ustedes ven aquellas empresas que responden muy buena, y vemos un poco la comparación entre las respuestas, el 80% dice que ha sido muy buena la experiencia, pero como empresa, ¿verdad? Y desde la óptica del empleado, solo el 47% considera que ha sido buena. Aquellos que respondieron regular, fíjense cómo está acá, el 28% de los empleados que respondieron dicen que ha sido regular y el 17% que ha sido regular, pero el 17% desde la visión de la empresa. Y aquellos que han respondido que la experiencia ha sido mala o muy mala, representan por el lado de la empresa el 3% y por el lado de los empleados solamente el 23%. Entonces, mi interpretación de esta imagen que les estoy mostrando es que quizás para el empleador, para la empresa, ha sido muy buena o muy favorable el trabajo y la experiencia desde casa, pero la realidad es que para el empleado no es así. Y eso, bueno, ha sido ampliamente revisado y hay muchos artículos que hablan del tema, y esto tiene que ver mucho con que dentro de esa nueva normalidad estás en un ambiente más de casa, más de familia, en donde tienes que lidiar con otros intereses y con otros momentos. Entonces, no ha sido fácil lograr el equilibrio entre lo laboral y lo familiar dentro de los espacios, dentro del contexto de tu casa. ¿Ok? Ha sido muy duro. Precisamente ayer estaba viendo en las noticias que con la apertura pues, comercial que hemos tenido a partir del 1 de septiembre, y muchas personas han tenido que volver indiscutiblemente a trabajar, pero hay una situación que está afectando muchísimo y tiene que ver con no saber con quién dejar a los hijos para que trabajen ellos, los hijos, o para que estudien de manera virtual. Entonces se ha convertido, perdón, creo que hay alguien, Nelly Alvarino, tiene el sonido abierto. Listo, ya. Seguimos. Entonces, con la gran preocupación de la empleada es con quién dejo a mis hijos para que haga su clase virtual, o con quién dejo a mi hijo pequeño para que lo cuide. Porque cuando ocurrió el inicio de la pandemia, el colaborador se fue a casa, ¿verdad? Y si tenía una persona que le cuidaba a su hijo, lo despidió, o pues sus hijos estaban en el colegio, tuvo que, por el cierre de los colegios, tenerlos en casa. Entonces, realmente la experiencia del empleado no ha sido tan buena respecto a la visión que tiene la empresa de eso. Aquí les acabo de mostrar en pantalla, o les estoy presentando una encuesta también muy reciente de la empresa Willis Towers Watson, que hace referencia al mismo tema que estamos revisando, que tiene que ver con cómo el empleado está asumiendo ese nuevo reto frente a la pandemia de trabajar en casa. Entonces, fíjense que esta es una encuesta muy grande que se hizo en Latinoamérica a 635
compañías o empresas, bueno, aquí yo les voy a dejar igual la referencia de la fuente donde lo hemos tomado, pero me voy sobre todo a enfocar en esta nota que les coloqué, donde dice que la mayoría de las compañías, y para este caso de la encuesta el 58% de los respondientes, piensan que el COVID tendrá un impacto negativo en sus negocios durante los próximos 12 meses. Pero fíjense que también, y aquí es donde voy a hacer el zoom, dice que la mitad de las compañías tienen más del 75% de la fuerza laboral trabajando de manera remota. Y antes del COVID, ese 75% era solamente un 5%. Entonces, la lectura que yo hago particularmente a los resultados de esta encuesta es que definitivamente, por efectos de toda esta pandemia, las empresas tuvieron que volcarse, hubo un cambio muy grande, un cambio transformacional, diría yo, hacia el trabajo remoto, hacia el trabajo desde casa. ¿Ok? Pero la gran preocupación entonces, teniendo ya claro que evidentemente más del 70% de las organizaciones a nivel Latinoamérica han tenido que cambiar la forma de trabajar de lo físico, de lo face to face, hacia un trabajo remoto. Y pues lo que nos trae a esta conversación es, bueno, ¿y cómo mantengo la cultura organizacional cuando ya no estoy viendo al colaborador, cuando ya no lo puedo controlar o cuando ya no puedo establecer unos tiempos de trabajo que sí o sí tiene que cumplirlo, cuando no puedo saber si sale, si no sale, si llegó, si está dedicado 100% a lo que tiene que hacer, cuando no sé si los valores organizacionales son tan sólidos en este momento que no tengo a toda la planta de personal. Pues bueno, aquí es importante que nos hagamos esta pregunta y es, ¿el espacio físico determina la cultura organizacional? Qué buena pregunta, ¿verdad? ¿El espacio físico determina la cultura organizacional? Yo sé que muchas empresas a estas alturas se han metido en la onda de la felicidad laboral o del bienestar organizacional. Y seguramente cuando llegó el 2020 ya tenían o establecido unos espacios físicos abiertos, colaborativos, muy armonizados con la naturaleza. Algunas empresas ya tenían espacios de gimnasio, salas de descanso, etcétera, etcétera, ¿verdad? O incluso otras estaban pensando como proyecto para el 2020 o 2021 comenzar a implementar un tipo de programas como estos que les acabo de mencionar, ¿verdad? Entonces, el espacio físico, que era lo que se quería en estos casos que les estoy comentando, introducir una cultura de la flexibilidad, de introducir una cultura de la creatividad y la innovación. ¿Es determinante, sería la pregunta, en estos momentos para la cultura? Yo les acabo de colocar, o les coloqué en la presentación una respuesta y es, no es determinante, pero sí influye sobre ella. Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando en enfocar la cultura organizacional hacia elementos de innovación o elementos de transformación, puede ser digital o de cualquier otro, indiscutiblemente la organización tiene que establecer espacios que generen, y cuando hablo de espacios no solamente me refiero de espacios físicos, sino que también me refiero a planes, a programas, en donde el colaborador sienta que puede expresar sus opiniones, donde el colaborador a través de diferentes metodologías empiece a hacer un despliegue y empieza a sentir que realmente existe una cultura como esta a la que le estoy hablando. Entonces el espacio físico para este tipo de culturas es importante, ¿verdad? Estamos en el último, yo diría que en los últimos 5 años, está pegando muy fuertemente el concepto de los espacios abiertos en donde la gente no tiene oficina, el coworking, por ejemplo, donde yo sencillamente, si encuentro una oficina desocupada, me siento, conecto mi portátil, ¿verdad? Y escucho y veo a todos los que están a mi alrededor y podemos generar conversaciones súper rápidas, conversaciones poderosas alrededor de la colaboración y de la participación y además de la co-creación. Efectivamente, pero estos espacios abiertos, y me refiero a lo físico,
no son únicamente determinantes para la cultura organizacional. Recordemos que la cultura organizacional es la suma de muchos atributos y el espacio físico solamente es uno de ellos. Y cuando me refiero a muchos atributos, me refiero al liderazgo, me refiero a los valores, me refiero a las creencias, me refiero a las celebraciones, me refiero a la forma en que se toman las decisiones e inclusive al espacio físico. Entonces, el espacio físico sencillamente es un solo atributo dentro de esa sumatoria. Es un vehículo, como lo digo en la presentación, para la interacción que al fin de cuentas lo que hace es alimentar la cultura organizacional. Yo diría o les hablaría de los espacios físicos como un comodín, o sea, como una herramienta que al fin de cuentas lo que hace es ayudarnos a agilizar o acelerar la cultura organizacional que nosotros queremos, ¿verdad? Pero en este nuevo contexto, en esta nueva normalidad, donde nos hemos visto obligados a cambiar esos espacios físicos por espacios de trabajo que inclusive no conocemos, ¿verdad? Por puestos, sillas de trabajo que quizás son muy incómodas, muy diferentes, por ruido, por los niños entrando, por la persona que se tiene que levantar por ir a hacer el almuerzo, el desayuno, la cena, por atender el domicilio que llegó. Bueno, les estoy poniendo sencillamente muchos ejemplos, muchos que me pasan inclusive a mí, yo estoy segura que también a ustedes. En ese nuevo contexto, la organización tiene que tomar algunas medidas, tiene que decidirse sobre qué hacer sobre mantener la cultura organizacional. Hace poco estaba leyendo un artículo y me gustó mucho el título porque decía que hay que aprovechar los momentos de crisis, ¿verdad? Y ustedes habrán escuchado esa frase, estoy mirando acá si estamos bien de tiempo. Ustedes habrán escuchado esa frase de cajón que suele decirse mucho y es que miremos el vaso medio lleno y no medio vacío. Pues quiero decirles que aunque es una frase de cajón porque se repite muchísimo, me hace mucho sentido en este momento. Y les voy a decir por qué. Porque a pesar de que estamos pasando por momentos muy difíciles, quizás algunos de nosotros no estamos trabajando, fuimos despedidos durante la pandemia, algunas empresas no han sobrevivido, hay otras empresas que por el contrario se han transformado, ¿verdad? Nosotros desde las áreas de gestión humana, desde la estrategia que tiene que ver con los temas de desarrollo organizacional, también debemos tomar esto como una oportunidad para fortalecer nuestra cultura organizacional. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo voy a fortalecer la cultura organizacional cuando acabamos de despedir no sé, el 20% de la planta de personal? Pero ¿cómo voy a fortalecer la cultura organizacional cuando la gente no se está viendo, cuando el líder no puede observar cara a cara presencialmente a un colaborador y manifestarle, por ejemplo, a través de un abrazo, manifestarle a través de una emoción física que está con él, que lo está apoyando? Pues sí hay maneras de hacerlo. Lo primero es pensar en positivo. Lo primero es pensar que se puede aprovechar esta crisis como una oportunidad para fortalecer la cultura organizacional, para transformar incluso la cultura organizacional. Alguna gente me dice, ¿y cómo así que para transformar la cultura organizacional? ¿Eso quiere decir para cambiarla? Sí, puedes aprovechar esta oportunidad para hacer una transformación interna que implique unos nuevos elementos, que implique unas nuevas metas, ¿verdad? A partir de esto que estamos viviendo. Entonces, fíjense lo que dice esta diapositiva. Cuando el vehículo, y aquí estoy hablando específicamente del espacio físico, cuando el vehículo cambia, las creencias culturales más profundas, las que están más arraigadas y las prácticas habituales no necesitan cambiar, ¿ok? No necesariamente cuando una persona se va para su casa quiere decir, uno, que se lleve la cultura organizacional. No. Porque es que la cultura organizacional es la suma de esos atributos que están al servicio de los colaboradores. Si yo te lo llevo, pues no me llevo la cultura, pero sí me llevo una partecita de ella que se puede fortalecer, que se puede adaptar a este
nuevo medio. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cómo conservamos la cultura si los empleados no están, están en diversos entornos no laborales? Ahí me equivoqué en la frase. Es cómo conservar la cultura si los empleados están en diversos entornos no laborales. Entonces yo quiero que lo primero que hagan es quitarse el paradigma de pensar que la cultura organizacional existe porque existe un edificio, o que la cultura organizacional existe porque tenemos que estar todos reunidos viéndonos las caras. No es así. La cultura organizacional sigue existiendo porque es la forma en que nos comportamos, ¿verdad? Y nosotros seguimos teniendo comportamientos relacionados con la organización porque seguimos trabajando bajo ese mismo contrato. Entonces, yo les voy a mencionar algunas recomendaciones que en mi experiencia les quiero dar para mantener la cultura organizacional a pesar de que estamos en momentos de pandemia. Y el primero de ellos lo están viendo en este momento. Lo voy a leer. Textualmente dice, 1, mapea, cuando digo mapea es identifica, a eso me refiero. Identifica cómo la cultura de la empresa ha respondido a las circunstancias cambiantes. He escuchado, yo personalmente, he escuchado historias de empresas que no han aguantado, que su cultura organizacional, les contaba un poquito al principio de la charla, que su cultura organizacional no ha sido lo suficientemente resiliente al momento que estamos viviendo de pandemia y que no solamente han desaparecido las organizaciones, sino que la cultura se ha empezado a quebrar, ¿verdad? A quebrar un poco. ¿Por qué? Porque eso ocurre cuando las empresas, cuando las organizaciones y la alta gerencia le venden a los colaboradores una promesa de valor, una propuesta de valor que no es real. Por ejemplo, empresas que en sus propósitos o valores organizacionales hablan de la ética o que en sus valores organizacionales hablan de la solidaridad. Pero cuando apareció el tema de la pandemia, no tuvieron el más pequeño ápice de solidaridad con sus colaboradores y la gente lo vio y lo entendió. Entonces, son esas organizaciones en donde no existe una alineación entre lo que dice que es la cultura organizacional y lo que realmente es, o lo que realmente demostró durante este proceso bueno, este tema de pandemia, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, lo primero que yo recomiendo es que precisamente identifiquemos cómo la cultura de la empresa ha respondido a este momento de cambio. ¿Cómo ha respondido? Ha respondido con solidaridad frente a sus colaboradores, ha respondido con una muestra de preocupación ante sus colaboradores. Les voy a contar una historia muy cercana, un familiar muy, muy cercano, que durante la pandemia le suspendieron el contrato de trabajo y durante 6 meses lo llamaron 2 veces. Uno, a decirle que le iban a suspender porque la empresa no maneja temas comerciales y no podían, por el momento de pandemia, seguir adelante, le iban a suspender el contrato. Y la segunda vez, para decirle sencillamente que iban a terminar el contrato después de 5 meses, porque, pues bueno, iban a hacer unos cambios. La persona me contaba esa historia y yo decía que me parecía increíble la falta de preocupación, la falta de interés por el empleado. Y le decía, sabes que te están mandando un mensaje directo y el mensaje es, no me interesas. El mensaje es, no me importa lo que te pase. Nada, no. Una organización definitivamente que no demuestra tener emociones o sentimientos hacia sus colaboradores, pues no merece que sus colaboradores también tengan un tipo de sentimiento hacia ellos. Entonces, lo importante en este punto es poder identificar a través de qué mecanismos nosotros podemos hacer que esas respuestas a este momento de cambio puedan ser de una manera positiva o pueden tener un impacto positivo en nuestra gente.
El segundo punto o la segunda recomendación que les hago tiene que ver con censura, o sea, di que no está bien o aplaude, que es decir, está muy bien, ¿verdad? Públicamente las prácticas que se apartan que se apartan o que se identifican con la cultura organizacional. Entonces, si los valores que nosotros tenemos son, por ejemplo, la honestidad, la transparencia, la ética, y tú ves que durante este tiempo identificas que algún líder no está siendo transparente o que tiene una mala práctica desde su casa, no tiene que ser un líder, puede ser cualquier miembro del equipo, pues lo más lógico es que tú, si es una práctica que no coincide, que no se alinea con esos valores o con esa cultura, pues lo más lógico es que tú digas que esa práctica está censurada. No necesariamente decir quién es la persona, pero sí a través de la comunicación poder expresar que eso no está permitido dentro de la compañía, ¿ok? Y también, por otro lado, que sería lo contrario, si has identificado situaciones, si has identificado comportamientos de colaboradores que se acercan mucho a la cultura organizacional, pues premialo públicamente. Eso lo que va a hacer es, por un lado, reforzar lo positivo, reforzar lo que queremos que se siga quedando en la mente del colaborador frente a la cultura que queremos, y por otro lado, es desestimar para que el empleado también tenga presente cuáles son esas prácticas, esas acciones, esos comportamientos que definitivamente no son valorados, que no son permitidos dentro de la empresa. En tercer lugar, mi tercera recomendación es identificar cuáles son los aspectos de la cultura más relevantes, los cuales por nada quiero perder. Entonces, ¿a qué me refiero? Si lo vemos como atributos, o sea, si lo vemos como elementos culturales, entonces yo les diría, ¿qué aspectos del liderazgo son importantes para la cultura organizacional en esta empresa? Pero no lo vamos a ver como momento pandemia, lo vamos a ver como normal, en un momento normal de la organización, en un giro normal, sin estar en este entorno buca, volátil, con mucha incertidumbre, en un momento de normalidad aparente, sobre los líderes, qué aspectos son importantes y que se alinean mucho con la cultura organizacional, ¿verdad? Sobre el liderazgo, lo mismo sobre las creencias, lo mismo sobre los valores, la forma en que se toman las decisiones, la forma en que se celebran los triunfos. Tomar cada uno de los atributos o cada uno de los aspectos de la cultura que identifiquen más a la organización y empezar a trabajar un plan, hacer un plan de trabajo para que podamos a través de este nuevo estado en que nos encontramos, depende, cada organización tiene un estado diferente, es posible que tengan al 100% de los empleados en teletrabajo o en home office. Por ejemplo, nosotros en la clínica tenemos un modelo mixto. El personal asistencial está todo trabajando indiscutiblemente porque a eso nos dedicamos. Y el personal administrativo, tenemos una parte que está en home office, otra parte que va a la clínica. Entonces, dependiendo de eso, nosotros podemos implementar un plan de trabajo en el cual, como lo digo en el siguiente punto, lo ideal es que tengamos un kit de herramientas culturales que como mínimo exprese prácticas de liderazgo, planes, que tengan un plan de reconocimiento, que tengan un plan para las celebraciones. Por ejemplo, me dirán, es que nosotros celebramos los cumpleaños, pero siempre partimos una torta, cantamos el cumpleaños feliz, inventemos otra manera de hacerlo, de manera virtual, hagamos un Zoom cumpleaños, por ejemplo, ¿verdad? Hay muchas formas, o si queremos mandarle un detalle a la casa del empleado, hagámoslo, pero no dejemos perder esas celebraciones que se convierten en un momento importante para nuestros colaboradores. Afirmación de creencias, por ejemplo, modelo de valores trascendentes. ¿Qué quiere decir eso? Ya les había comentado anteriormente que cuando en una organización, por ejemplo, se valoran ciertos aspectos como la honestidad, la colaboración, la solidaridad, sumamente importante y particularmente importante en este momento que nosotros podamos convertir esos valores en un modelo que la gente, cuando hablo de modelo me refiero a que la gente vea que ese valor tiene un ejemplo dentro del diario vivir.
hay empresas, por ejemplo, que la solidaridad es un valor y que han demostrado durante la pandemia a través de acciones enfocadas a externos, la solidaridad. Pero para mí, la primera, digamos, grupo de interés al que tienes que atender tiene que ser a los colaboradores. Eso es lo primero que tienes que hacer, porque tu planta de personal es el eje de la organización, es el eje de la empresa, o es el alma de la empresa. De ellos depende la cultura organizacional. Entonces, aquí mi recomendación es que construyamos desde el área de gestión humana un kit de herramientas, identificando ese tipo de prácticas que sumado forman la cultura organizacional. La idea es que una vez que identifiquemos esas prácticas, nosotros podamos definir cómo esas prácticas las vamos a llevar a cabo o que pasen, cómo vamos a hacer para que pasen en medio de la virtualidad, dependiendo de la estrategia que se tenga de trabajo. En quinto lugar, crear una estrategia de comunicación para recordar a los empleados aspectos de la cultura que quieras reforzar. Yo siempre he dicho en todas mis charlas y en mi vida laboral que la comunicación es fundamental, no solamente en la construcción de la cultura que queremos, sino también en el cambio de cultura organizacional. Hay dos pilares, me voy a devolver, esa es otra charla, pero igual considero que es importante. Hay dos pilares. Uno es el liderazgo, que es el principal movilizador, y otro es la comunicación. Recuerden siempre que cuando tú no comunicas, también comunicas. Lo repito, cuando tú no comunicas, también comunicas. El ejemplo que les acabo hace un ratico de mencionar de un familiar muy cercano que nunca lo llamaron, ¿verdad? En ese momento la empresa no se comunicó con él, pero le estaban mandando un mensaje claro, no nos interesa, ese es el mensaje. Entonces, las organizaciones serias, las organizaciones que planean, las organizaciones que quieren tener el control de su cultura organizacional, deben estar en capacidad de poder llenar los espacios comunicacionales con el contenido que se quiere. Yo tengo que pensar o yo tengo que trabajar una comunicación respondiéndome 3 preguntas. La primera, ¿qué quiero que mis colaboradores piensen? La segunda, ¿qué quiero que mis colaboradores sientan? Y la tercera, ¿qué quiero que mis colaboradores hagan? Mire, este es como ¿cómo le digo? Un punto súper sencillo. Con esas 3 palabras, que quiero que piensen, que quiero que sientan y que quiero que hagan. Solo con esas 3 palabras, ustedes pueden construir una estrategia de comunicación sumamente poderosa y que esté muy enfocada en la necesidad del colaborador. ¿Por qué lo digo? Porque si tú tienes que responder a la pregunta, ¿qué quiero que piensen, verdad? O que sientan o que hagan, es porque número 1, estás pensando en ellos, o sea, has leído la necesidad, ya sea a través de una encuesta, ya sea a través de una conversación, a través de reuniones virtuales y no virtuales, pero ya tú has leído cuál es la necesidad del colaborador. Les voy a contar un poquito lo que nos pasó a nosotros en Clínica Puerto Azul y voy a mirar el tiempo. Sí, 47, no me voy a durar mucho, pero creo que es valioso contarles esto. Y es lo siguiente. Cuando nosotros comenzamos con la pandemia, ya en Clínica Puerto Azul veníamos trabajando una estrategia de marca empleador con endomarketing, que tiene un concepto sombrilla que se llama Vive Puerto Azul. Y a través del Vive Puerto Azul desarrollamos todas las estrategias de desarrollo del talento y de bienestar, ¿verdad? Cuando llega la pandemia, pues nos llega muy rápido. Todos estábamos pensando bueno, en cómo implementar una estrategia para que la gente no tuviera tanto impacto económicamente, porque bueno, sabrán que nuestras finanzas se afectaron muchísimo durante los primeros meses, porque nadie quería ir a una clínica. De hecho, nadie va contento a una clínica, siempre es por alguna situación de salud. Entonces, llegó un momento en que las personas que trabajamos en el área tuvimos que preguntarnos, porque lo primero que empezamos a hacer fue como a trabajar con la gente que estaba en los servicios de urgencia, en los servicios de UCI, y a preguntarles, creamos una línea de atención
para que la gente nos llamara pues a pedir ayuda, si tenía algún tema psicosocial. Nos encontramos con casos de estrés, de pánico, y bueno, etcétera. Eso, gracias a Dios, fue superado. Pero nos hicimos la pregunta de si era suficiente lo que le estábamos dando a la gente, porque empezamos a notar que ya la gente no llamaba a la línea. Empezamos a notar que ya no nos contaban nada, pero que la situación del COVID seguía. Entonces, lo que hicimos fue, en ese momento, implementar una encuesta para preguntar a los colaboradores qué necesidades puntuales tenían en muchos aspectos de su vida. Nos encontramos con 4 grandes preocupaciones, que fueron la parte financiera, la parte del contagio en sí, de contagiarse ellos y su familia, la parte psicológica del estrés y el futuro del trabajo de ellos. A partir de esos 4 elementos, creamos una estrategia nueva en donde el eslogan es Clínica Porto Azul te cuida, entre todos nos cuidamos. Entonces, ese nuevo eslogan lo que buscaba, y de él se desprendió todavía un programa que todavía existe, lo que buscamos fue que el empleado pensara y sintiera primero que la clínica lo estaba cuidando. Y tercero, en el hacer, que el empleado se cuidara tanto o más de lo que nosotros mismos como organización lo estábamos cuidando. Y lo logramos a través de un plan. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque eso que les acabo de contar es parte de lo que tenemos que hacer en la comunicación para tener insumos suficientes para crear una estrategia sólida, una estrategia que se ajuste mucho a la necesidad y a la realidad del colaborador, y eso es fundamental. Entonces, el quinto punto, que es crear una estrategia de comunicación, lo que busca es recordar la cultura organizacional. Entonces, preguntas como ¿quiénes somos como empresa? Son importantes hacerlas, porque yo puedo crear una estrategia de comunicación que en medio de esta situación de crisis les recuerde a los colaboradores que nuestra cultura organizacional está fundamentada en unos pioneros que lucharon muchísimo, que vivieron situaciones incluso peor que esta, pero que también salieron adelante. Cuéntenles una historia, creen ustedes, como digo yo, una línea literaria. Si ustedes ven en mis redes sociales, hay un artículo que salió hace como 2 meses en donde yo les digo, hay que crear una línea editorial, o sea, hay que crear una historia en donde le contemos a la gente cuál es nuestra cultura organizacional, qué es lo que valoramos y cómo la organización en este momento tan duro, tan difícil les está ayudando. Creo que es la última diapositiva, sí. Yo creo que nos queda un espacio, Catherine, para preguntas. Pues no estaba como muy pendiente porque estaba concentrada, no sé si te han hecho algunas preguntas. Espero de verdad que estos tips o estas recomendaciones sean valiosas. Las quise hacer lo más sencilla posible para todos los públicos, porque en verdad el mensaje que les quiero transmitir es que la cultura organizacional no es un misterio. La cultura organizacional, miércoles, no es un rompecabezas tan difícil de construir. De hecho, las piezas están ahí. Solo hay que enfocarse en armarlas correctamente y en lograr a través de esa cultura un efecto positivo en nuestros colaboradores. Sí, Cristiano, muchísimas gracias. Muy interesante la charla. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Isquia relacionado con su compañía, algún tema en especial o algún comentario que quieran tocar en especial. Bueno, todos han estado muy atentos a la charla hoy y la verdad ha sido muy interesante, Isquia, este espacio que nos compartiste hoy en la charla. De hecho, aquí te están felicitando en el interno, en el chat por Zoom. Y bueno, tengo que decirles a todos que esta charla también queda grabada. Nosotros le estaremos compartiendo la charla vía correo electrónico, la grabación del evento, y cualquier duda que tengan pues con Isquia, que forma parte de nuestros afiliados AmCham, también se pueden contactar con muchísimo gusto. Entonces, con muchísimo gusto, Kate. Yo sé que para muchas empresas es una época muy dura, pues sí, abierta a cualquier necesidad que tenga nuestro público. Pues yo creo que por haber estado acá y escucharme, ya para mí eso es muchísimo agradecimiento. Así que si ustedes no solamente ahorita pues tienen alguna duda, sino a través de AmCham quisieran hacerme
alguna pregunta o quieren que les haga una asesoría corta en estos temas, pues con muchísimo gusto buscamos los espacios. Yo trabajo, pero podemos buscar junto con Ancha los espacios para asesorarlos y para ayudarlos, así como se los acabo de mostrar, muy sencillo. Quiero que piensen que la cultura no es nada compleja. Así es, Isquia. Bueno, yo creo que hemos finalizado en el día de hoy esta espectacular charla que nos diste. Y bueno, les queremos decir a todos que encuentran disponibles todos los webinars que hemos tenido en nuestro canal de YouTube. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales y les estaremos compartiendo todos los eventos que vamos a tener próximamente. Isquia, nuevamente muchísimas gracias por este espacio. Un abrazo, estoy para servirles a todos, Bueno, los quiero listo. mucho. Chao, Okay. cuídense. Un abracito. Un abrazo, síganme en las redes. Ahí hice mi comercial. Claro que sí. Vale. No, y lo que necesiten, te pueden contactar, les damos Claro tus que datos sí. y aquí estamos. Claro, Gracias. muchas gracias. Un abrazo. Ok, Chao. chao.